Bueno, vamos a continuar con lo que estaba comentando sobre la vuelta a casa. Cuando se habla de la vuelta a casa, se está haciendo referencia a que el personaje, que somos nosotros, volvamos a lo que yo llamo la conciencia primaria, a fundirnos con la fuente, con la conciencia primaria. Recordemos que la conciencia no tiene un número, no es que yo pertenezco a una conciencia, tú perteneces a otra, esto ya se acabó, he entendido un montón de cosas y nada, y vuelvo ahí porque ya no tengo nada que hacer aquí, o llevo una serie de vidas y de experiencias que ya me han dado el propósito del por qué vine. No tiene nada que ver con eso, porque, repito, la experiencia humana, la experiencia física, no tiene ningún propósito. Es una proyección de un deseo, de una conciencia, es una creencia, de una identidad. Por lo tanto, no hay ningún propósito, no hay vidas que se repiten, ni hay ninguna evolución. Sencillamente, se repiten vidas porque la entidad así lo necesita y porque no lo entendemos. Ahora lo explicaré, intentaré explicarlo. Por lo tanto, volver a casa es fundirnos con la conciencia, desaparecer, en el sentido de que el personaje en sí deja de existir, pero tampoco es como lo estoy diciendo. Tampoco es como lo estoy diciendo. El personaje deja de existir físicamente y se funde con la conciencia, que es acción. Es la fuente, vamos a decirlo así, es la fuente. Al final, aunque yo diga fuerza vital, fuente, conciencia, todo es lo mismo. La conciencia salió de la fuente para hacer otra cosa, pero en realidad la conciencia es la propia fuente, es la gota de agua que sale del océano. Pues tenemos que fundirnos con esa agua, pero esto no es un propósito del ser humano, que es lo que voy a intentar transmitir en este quinto vídeo. No es un propósito del ser humano. Esto no es tampoco un camino que haya que desandar para volver a la conciencia. Tampoco la conciencia tiene que venir aquí a recogerte. No. ¿Qué transmito desde cambio de realidad? Transmito que el camino, lo que nosotros vemos como nacer, morir, o como experiencia de la historia humana, empieza la historia y acaba la historia, entre comillas, el camino es una posición, te posiciona en un sitio en donde, digamos que los tres tiempos estén pasando alrededor, porque has entendido esto. Esa posición es la percepción. No paro de repetirlo. Esa posición es el no concepto. Entender que la obra es un concepto. Es bien y mal se van juntando. Cuando el bien y mal se fundan en uno, has entendido. ¿Por qué? Que eso es que físicamente, ¿qué sería? Que has adquirido un porcentaje de conciencia que ya no puedes estar aquí. Porque ese porcentaje de conciencia es el que hace que no estés aquí. Repito, para que el personaje viva aquí, tiene que tener un porcentaje de conciencia bajísimo, porque no es sino una proyección de una identidad, de una conciencia que se paró, que dejó de ser consciente, que se separó de la acción. Y para comenzar su propia acción y ser consciente con un propósito, consciente solo de su propósito, de lo que quería. Esa fue la identidad. Nosotros somos el propósito de esa identidad. Somos lo mismo, pero no hay un propósito en la vida. No hay un propósito en la humanidad. No nos confundamos con esto. Es la identidad la que tiene el propósito. Por eso la identidad, la mente subconsciente es la trampa. Es donde está la programación. Es donde está todo, donde está el bien y donde está el mal. Y todo lo que hacemos y todo lo que dejamos de hacer está ahí. Está ahí ya. Ya existe en la mente subconsciente. Existe la pregunta y existe la respuesta. Existe el problema y existe la solución.
que queremos imaginarnos cualquier cosa, la mente subconsciente te lo va a dar enseguida, la identidad te lo va a dar, porque está el área en donde se mueve es el campo cuántico, y como ella quiere ser, nos va a dar todo. Nosotros desde el otro lado, desde donde estamos, vamos a interpretar eso como evolución, como sentido de vida. Y no es sino una creencia de la identidad que te da lo que quieres, porque quieres seguir viviendo. Entonces, la vuelta a casa es ya una programación dentro de la mente subconsciente. Identidad o ser, repito, para que veamos todos que es lo mismo. El ser es una programación, dentro del ser es una emisora. Y que cada vez tiene más personas, más personajes, porque la emisora, para emitir con claridad, en sí es una conciencia, en sí es una entidad. Vamos a ver el dibujo. Del globito, las peras y las manzanas. La emisora pues, podría ser la de la vuelta a casa, las peras. O el despertar de la conciencia. O la física, metafísica, las conspiraciones, está todo ahí. Entonces, para que se haga más real, necesita de más personajes. ¿Qué les pasa a los personajes? ¿Qué les resuena? ¿Por qué? Porque están representando ese acto. ¿Cómo no les va a resonar? Y se sienten afines y se sienten bien entendiendo eso. La emisora está cada vez más potente, por así decirlo. Y entonces creemos que esa es la verdad. Y dentro del globo, este círculo, que es lo que antes se ha dibujado con colorines, que es la identidad, no paro de decirlo, para posicionarnos dentro de todo esto. No hay, digamos, no hay percepción. La mente subconsciente no te puede dar percepción, te va a dar conocimiento, te va a dar algo parecido a la percepción. Porque nosotros creemos en la conciencia, creemos en el despertar de la conciencia. Entonces va a crear otra emisora, otro escenario, que es lo mismo, en donde se den las circunstancias y las características que nosotros necesitemos en el momento presente como despertar de conciencia. Cuando se entiende que todo esto es o el bien o el mal, nos vamos posicionando. Como digo yo, el camino es aquí, quedarte quietito, posicionándote ni en el bien ni en el mal, en el centro, en el no concepto. Las personas cuando comienzan a hacer ciertas cosas, entendiendo que están despertando, entre comillas, o que están volviendo a casa, entre comillas, están adquiriendo un nuevo concepto. Porque resulta que el concepto que están adquiriendo está muy enfocado en el bien o muy enfocado en el mal. Quiero dejar la obra porque esta obra es todo un error. Hay parte de verdad, hay una parte de verdad, pero es que el error es creernos que es real. Por lo tanto, si dices que la obra es un error, estás partiendo de otro error. Y entonces, ¿cuál es el bien? Salir de la obra. Y nunca vas a salir describiendo la obra. Nunca. Va a parecer que sales, pero no. Para salir te tienes que posicionarte. No puedes seguir viviendo igual, no puedes seguir definiendo y describiendo la realidad, el antes, el por qué he venido, el por qué después, el más allá, el más acá, cuando dices que tienes conciencia o percepción. Es imposible. Y ahora voy a dar la explicación que va a acabar con este vídeo y que es la explicación de todo. Entender lo que voy a decir es el paso previo para entender el no tiempo. O es lo mismo. Yo lo voy a explicar como paso previo. El no tiempo lo explico en los encuentros anulación causa-efecto. No tiempo. Hay que ver estos vídeos
antes para poder entrar en estos encuentros. Si no, no se entiende nada, se pierde el tiempo. ¿Vale? Yo lo llamo paso previo porque necesito hacerlo así, pero no hay previo ni después. Cuando se entiende una cosa, las demás cosas se entienden porque se anulan. Cuando se entiende el no tiempo, anulas todo. No preguntas por qué, no preguntas nada de eso. Vamos a ver, vamos a considerar que este conjunto, este globo, es la mente subconsciente. Entiendo que ya lo entienden. Identidad, ser, alma, como queramos llamarlo. Es el cuarto, es la obra. Es circular porque están pasando todos los tiempos ahí. Bueno, ¿por qué pongo peras y por qué pongo manzanas? Porque voy a hacer una explicación para yo poderlo transmitir, lo que quiero transmitir, necesito de esto. De lo que son las entidades, que no lo son tampoco, pero nos van a dar mucha claridad mental. Digo no lo son porque al mismo tiempo que voy a explicar algo, al mismo tiempo recojo. Quiero decir, explico, pero recoge. Porque como nos quedemos ahí, la hemos fastidiado, no vale la pena, no vale para nada haber escuchado todo esto, porque estamos creando otra entidad, otro escenario en la obra, y no es la intención que tengo, no es la percepción. Te posiciono aquí, percepción. Bueno, vamos a suponer que aquí hay peras, aquí hay manzanas, y que por ejemplo hay patatas, como ejemplos de entidades. Seríamos nosotros, también podrían ser pues, todos los elementos del mundo, los que conocemos, los que no conocemos, los que vamos a conocer, ¿no? Bueno, pues entonces cuando éramos pequeños nos decían, bueno, pues rodea lo que aquí sean alimentos. Bueno, he puesto 3 casos de alimentos, pues bueno, rodearíamos todo. La manzana con la patata y con la pera. Eso sería una entidad. Vamos a poner el personaje debajo. El personaje somos nosotros. Ahora mismo, en el momento presente, con nuestro nombre. Ahora mismo. Y estaríamos, a lo mejor uno está muy enchufado a la entidad de las peras. Pero como la pera es un alimento, es decir, como creemos que es un alimento porque no es sino otra proyección, resulta que también estás enchufado a la patata y a la manzana. En cambio, imaginemos que hay tomates, vamos a imaginarlo, y dijéramos, bueno, alimentos que sean de color rojo, pues ya irían solo los tomates y las manzanas. Y a lo mejor ese personaje que estaba enchufado a la pera y que al mismo tiempo está enchufado a la patata, a las patatas, a la entidad de las patatas, y al mismo tiempo de las manzanas, porque está enchufado a los alimentos, y al mismo tiempo a los tomates, porque es otro alimento, de repente es en ese subconjunto, que es otra entidad, que es el color rojo, no está enchufado. No por ahí, está enchufado de otra manera, pero no por eso, por el color rojo. Esto tiene que ver, es que con todo, con la historia de la humanidad, con las ideologías, la filosofía, con la religión, con la ciencia, con nuestras vidas personales, nuestra programación, con ser hombre, ser mujer, con todo, cualquier cosa que queramos decir, está ahí. Por lo tanto, estamos todos conectados al final. No es que diga, no, yo solo estoy conectada a las peras. Ah, no. ¿Qué hacemos cuando preguntamos? ¿De dónde vengo? Es que en otra vida fui un hombre y ahora soy una mujer. ¿Y qué importa? Si al final todos somos lo mismo y estamos dando más vueltas que un carrusel, como digo. ¿Qué importa? Al final, cuando preguntas, vas a tener la respuesta. O no la vas a tener, también puede ser que no la tengas. Claro, vale. Pero bueno, cuando decimos el universo me responde, te está respondiendo la mente subconsciente. ¿Y qué hacemos? Decimos, eureka, ¿cuánta razón? Y engordamos esa frecuencia, por así decirlo, esa creencia. Con lo cual no estamos solucionando, estamos separándonos más del supuesto diseño original, si es que lo hubiera.
es que necesito poner un punto de partida para poder explicar esto. Si no, hasta yo me pierdo explicándolo. Digamos que esa primera impresión, y por favor ahora quiero que salga aquí, que se borre este dibujo, y salga aquí la primera impresión de la identidad, lo primero que vio. No hay un primero, pero es esa primera impresión, primera visión, estamos totalmente separados de ella. ¿Por qué? Porque hemos preguntado. La respuesta hace que camines. Y entonces el camino se hizo laberíntico. Puse el ejemplo ya de lo de que estábamos en digamos, un paraíso de arena, sin ropa, porque el clima era ideal, no teníamos ni calor ni frío y no necesitábamos zapatos. Pero desde que salimos de ahí, comenzaron otros entornos de clima y de geografía y empezaron las necesidades. Vale, entonces como nosotros en la experiencia humana llevamos una carga, llevamos porque hemos acordado llevarla por las entidades. Cuando nacemos estamos totalmente enchufados a acuerdos dentro de la identidad. El acuerdo es que nazco en esta época y entonces estoy dando lugar a la época anterior, y esto lo hacemos a un nivel colectivo, evidentemente. Como estamos tan alejados, tenemos tanta carga, ya no podemos casi volver al diseño, a la primera impresión, que por ejemplo, para lo que nos interesa a nosotros es hacer un hombre o ser una mujer. Y cuando digo esto me refiero mucho a lo del concepto de no pareja, al diseño original, primera impresión de lo que es una mujer o ser un hombre. Estamos totalmente alejados, pero tan alejados que cuando queramos recoger es que no sabemos, nos estamos totalmente perdidos como energía. Esta energía que a mí me tocó como mujer es una parte de una energía total que le tocó al otro como hombre. Nos hemos confundido tanto y hemos creado tantas entidades conectadas entre ellos, dada la evolución social y dada la mente, es decir, el concepto que tenemos sobre el bien, la igualdad, la sociedad, la pareja, los hijos. Ahora no viene a cuento, pero esto se podría hablar muchísimo sobre esto. Por eso digo que el problema está ahí. El problema está en el ser humano, en el individuo. Pero bueno, como ya tenemos tantos propósitos como hombre, como mujer, no podemos ver la energía original. Podemos ver la energía original de un león. Nos encanta ver a los animales salvajes porque se comportan tal cual son, tal cual creemos que son. Una planta, una piedra, el aire, pero nosotros ya no. ¿Por qué? Porque tenemos implícito el concepto del bien y el mal, de lo que siempre ha sido, de las tradiciones y de lo que ya no sé si podremos volver, porque tampoco es un propósito volver. Es una cuestión, volver a la primera impresión, me refiero. Es una cuestión más de que cada persona vaya regulando esa energía. ¿Para qué? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Estoy queriendo decir que este personaje, ahora volvemos al dibujo del conjunto con las peras. Este personaje que está aquí, que somos todos, estamos enchufados a todas las entidades, a las subentidades, a las a todas, porque cuando no es por una cosa es por otra, pero te vas conectando. Resulta que al tomate no estoy relacionada, no estoy enchufada, porque resulta que yo soy más una pera, y por el color no lo estoy, pero sí lo estoy por fruta, verdura o por alimento. ¿Qué significaría ir a esa primera impresión? Intentar ser más original, ir a ese primer diseño, sería tener menos enchufes. Con lo que no hay tantas distorsiones en ti. Y además, me atrevo a decir otra cosa, eso es el camino, si es que hubiera un camino, te ayuda a percibir. Una persona con tanto enchufe, la percepción está lejos
lejísimos de que pueden ni siquiera entender lo que estoy queriendo transmitir en el primer vídeo, por ejemplo. Por eso las personas cuando están metidas en la nueva religión, la nueva era, esto les chirría, porque lo que están haciendo es acumulando conocimiento. Aunque parezca que no, y están en la línea del bien y el mal. Entonces cuando me escuchan dicen, uy, me está quitando el sentido de vida. ¿Qué está diciendo esta persona? Que no hay un propósito. Y en la conciencia, pero si yo he despertado. Y no les gusta. Y no les gusta. Además, se están generando nuevos negocios también. Totalmente lícitos, porque aquí todo es lícito. El dinero es la transacción energética que hemos acordado pues, para vivir. No nos metamos más, porque no es el tema, pero es la transacción. Por lo tanto, todo es lícito por el dinero. Yo no estoy en contra de eso, ni estoy a favor. Estoy diciendo que se generan nuevos negocios. Y si tú estás en uno de ellos, adelante, que te puedes hacer millonario. ¿Vale? Pues eso sería ir al diseño original, ir yendo al diseño original. Y hay alguna persona que dice, pero Ruth, si tú estás comunicando ya la percepción, ¿por qué estás hablando de la no pareja? ¿Por qué te paras a decir esto? Y digo yo, ¿qué tendrá que ver? Yo soy la primera que digo, no todos podemos percibir al mismo tiempo, pero sí podemos entender esto. Y ahora, con lo que voy a decir a continuación, van a entender lo que estoy queriendo decir con esto. Lo que pregunta esta persona es por qué no ha entendido. Es porque piensa que tenemos que salir de aquí, no cojamos atajos, pero si ya los tienes. Y tú, tal cual estás, no vas a percibir. Entonces es mejor irte, desandar un camino para ir a esa primera impresión, en donde el bien y el mal estaban un poquito más juntos. Existían ya, porque en la primera impresión ya existió el conflicto, ya existió la creencia, pero no existía la línea tan extrema. El bien y el mal estaban aquí, con lo cual había bastante menos mal y bastante menos bien. Había menos conflictos. Y ahora, no hace falta que describa la realidad, ¿verdad? ¿O hay alguien que piensa que con lo que estamos haciendo o donde estamos vamos a tener un mundo mejor? Quizás sí lo piensen, pero no va a ser mejor, va a ser diferente. Es decir, estamos enfocándonos demasiado en el bien, con lo cual el mal se está haciendo también mayor. Porque es como un péndulo. Digamos que más que una línea es como un péndulo. Y la identidad quiere vivir, con lo cual tiende a equilibrar esto. Bueno, pues ahora voy a decir lo que tengo que decir. El personaje y conciencia. Aquello que dije, yo creo que fue en el primero o segundo vídeo, no lo recuerdo, es ahora donde puedo decirlo y donde podemos entenderlo. Partimos de un primer error cuando queremos entender lo que yo estoy transmitiendo. Y esto me di cuenta yo cuando lo transmitía, porque dije, vaya, estoy diciendo algo que doy por entendido. Era mi error, fue también mi inexperiencia, cuando me creía que todo el mundo lo entendía. Y resulta que estaba partiendo de algo que yo había trascendido de una manera natural, pero que las personas no lo ven. Y por favor, esta es la clave también. Esta es la clave. Vamos a poner al personaje. Bueno, el personaje está aquí. El personaje eres tú y soy yo. Tenemos un nombre, no nos vayamos, vamos a tomar un punto de referencia, tú o yo. He dicho que la conciencia es movimiento. Cuando hablo de la conciencia primaria, la fuente, es una nada. Es algo, pero al mismo tiempo no es nada, se está moviendo. Es fuerza. Para quien quiera, es amor. Pero no amor frente a no amor, sino a algo maravilloso que se está expandiendo y que quiere siempre vivir. La fuente, vamos a llamarlo. Yo lo he llamado conciencia primaria por poner, para tener un punto de referencia, como si fuera uno, pero aquí no hay un 1, 2. En cambio de la realidad no hay un 1, 2, un 3, un 4. No. Las matemáticas son herramientas del cuarto, por favor. Cuando las personas me hablan de planos, de esto y lo otro, digo, todo esto es fantástico. Claro que sí,
Igual que yo estoy aquí, tengo esto de este color, y soy una mujer, o no. Pero esto está dentro del cuarto. Todo. Fuera del cuarto no hay matemáticas. Y eso es lo que no nos cabe en la cabeza. Es muy complicado el poderlo entender. Por eso hablo de acción, porque cuando hablas de acción, de océano, de movimiento, no puedes contar, tú no puedes contar una gota de agua, 2 gotas, no, es acción. Entonces por ahí me agarro a eso un poco, pues para yo poderlo transmitir. Bueno, somos un personaje y evidentemente como somos un personaje estamos enchufados a millones de entidades, ¿no? Vale, ¿qué dije yo en aquellos vídeos, en uno de los vídeos, no recuerdo cuál? Que a un personaje, vamos a llamar a este personaje el personaje A, no le corresponde una conciencia, porque no existe esa conciencia. Existe una conciencia en movimiento. Entonces, vamos a suponer que las peras, ¿no? Tengo que hacer uso de estos ejemplos para poderlo expresar, por favor. Y también, para no explicar demasiado, porque aquí no hay explicación, esto es un sistema abierto. Si explico demasiado me pillo, me cierro y lo cierro a ustedes. Entonces, voy a hacer uso de lo más simple, que es lo de la pera, para que cada uno utilice eso, después lo aplique a cualquier cosa y verán cómo, ¡clac!, encaja con lo que quieran. Vamos a poner que este personaje está enchufado a las peras, como una totalidad de su ser. Y a ver ahora cómo explico esto. Las peras, pues recuerden que hablé del coro. El coro es la mente colectiva, pero después hay subcoros, está el soprano, el barítono, tenores, ¿no? Bueno, las peras es el soprano, por ejemplo, ¿no? El personaje está ahí. Bueno, cuando hablamos de las vidas, y esto, mi abuela, mi abuelo, y regresiones, y karma, nada de eso. Eso, más quiere, más va a haber. La identidad se frota las manos, más va a haber. Porque todo está pasando al mismo tiempo. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso que estemos admitiendo que esté pasando al mismo tiempo, pero después quiero sanar una cosa del pasado. Si no la tienes que sanar, ¿por qué no ha ocurrido? Cuando entiendes esto, cuando te paras y te posicionas. Pero bueno, este personaje, las peras serían su totalidad. Permítanme este ejemplo, por favor. Voy a cerrar para poderlo explicar, si no, no puedo. Sería la totalidad. ¿Qué sería la totalidad? Pues la totalidad de lo que esa conciencia, de lo que esa entidad, las peras, está haciendo. Puede hacer, ha hecho, podría hacer o no hará nunca. Porque todo está pasando al mismo tiempo, porque pertenece a la identidad. Y también es un sistema en parte abierto, porque depende del enfoque, de lo que se le dé, donde nos enfoquemos para que haga otra cosa. Pero esa sería, vamos a suponer, la totalidad de este señor, de este personaje, A. Cuando yo saco a este personaje del coro, ahora lo he sacado de las peras y lo he puesto ahí para que todos lo veamos, entonces este personaje, yo, tú, no significa que él o ella sea, digamos, un ser en su totalidad, representando una parte de la obra. Repito, no significa que este personaje sea un ser con su totalidad dentro, representando una parte de la obra. No. Significa que un fragmento de esta entidad, de la conciencia de esa entidad, se ha convertido en el personaje A para hacer algo. Un fragmento de esa entidad ha parido a este personaje, a este y a muchos. Son fragmentos, somos fragmentos de entidades. Por eso yo digo que nuestro porcentaje de percepción de conciencia está bajo mínimos, es por debajo. ¿Por qué? Porque para que este personaje viva y esté aquí, en el sistema totalmente lineal de creencias, esto no lo entendería nunca. Por eso el cambio de realidad no es tan popular. No lo entendería, aunque le pueda resonar, ¿eh?
pero no lo entendería. Este personaje, para poder vivir, tiene que estar enchufado a esta totalidad, porque es un fragmento, es una gota de agua. Es una gota de agua que no puede ser nada sola. Esto es hasta ahora, hasta este momento, hasta este segundo. Eso no significa que por las razones que sean, que no tiene que haber una causa, este personaje obtenga una percepción brutal, como yo llamo. Entonces se desenchufa. Deja de pertenecer a esta entidad. No es que deje de pertenecer, porque no es una cuestión de pertenencia. Es que ya no necesita ese enchufe, ya no es un fragmento, ya adquirido. Es decir, es como tomar, digamos, la energía solar y desenchufarte del enchufe de la casa, de la electricidad artificial. Si yo tengo la energía solar, me está dando una luz tremenda, ¿para qué voy a tener el enchufe que encima me gasta? Y puede tener su peligro. Entonces, el personaje en sí no es una totalidad de la entidad, es un fragmento de la totalidad que se ha proyectado en un personaje. ¿Esto qué significa? Que este fragmento se puede proyectar en varios personajes. ¿Esto qué significa? Esto viene a dar la razón de que no todos podemos percibir al mismo tiempo. Porque ese fragmento que tiene este personaje A, supongamos que está conviviendo con este personaje B. Conviviendo me refiero viviendo en el mismo tiempo, en el mismo presente, en el espacio del otro personaje. Pero resulta que ese personaje B es menos fragmento de esa totalidad. Quiero decir, tiene más conciencia, tiene más percepción, está más desenchufado, se identifica menos con la identidad, tiene menos enchufe, con lo cual, evidentemente, pertenece a la mente subconsciente como pertenecemos todos y hasta las entidades que pertenezcan, pero ya tiene un canal de percepción para poderse mantener aquí. Por lo tanto, cuando están conviviendo al mismo tiempo estos dos personajes, ¿qué significa? ¿Cuál tendrá mayor porcentaje de conciencia para percibir el personaje B? Porque la estará buscando, está demasiado enchufado. Y es el 99% de la población mundial. Porque si no fuera el 99% de la población mundial, la obra no podría ser una obra. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Este ejemplo es simple, pero es que lo he hecho queriendo simple, primero porque en una grabación tengo que ser precisa. Yo en los encuentros, anulación, causa, efecto, puedo explicarlo más y mejor y más profundamente y dar miles de ejemplos. Y me encanta. Y en un encuentro presencial no digo, estoy con una pizarra y podemos estar horas y horas. Y las personas que han estado ahí lo dicen, se quedan con ganas de más. Pero no es una cuestión de más y más, es una cuestión de que van abriendo su canal de percepción y van diciendo, uy, aquí me cuadran cosas. He puesto este ejemplo tan simple porque esto que acabo de decir va en contra, no porque yo quiera ir en contra, me da igual ir en contra o a favor, pero digo, va en contra de nuestro sentimiento original de que todos somos iguales. Resulta que parece que lo que estoy diciendo ahora es, ¡uy, qué horror lo que dice esta mujer! ¿Y qué tendrá que ver lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, con los derechos humanos? Es que no tiene nada que ver. De hecho, los derechos humanos han tenido que decirse y han tenido que describirse y que inventarse o que lo que sea, o que defenderse, porque no hemos entendido esto. Es una consecuencia de la ignorancia, de habernos separado de esa primera visión.
Entonces, cuando digo que no somos todos iguales al mismo tiempo, es que no tenemos el mismo porcentaje de conciencia. Y ahí es cuando entiendes muchas cosas. Cuando ves a personas que son la mayoría, que se están expresando a través de otra cosa, sea cultura, sea de la familia, sea de una pareja incluso, porque hay personas, he conocido personas que no tienen, he conocido a pocas, pero he conocido a algunas, no tienen la relación de pareja tan distorsionada, tan enfermiza como la normal, la que todo el mundo tiene. Entonces, estas personas ven a la persona que tienen al lado como un compañero de viaje, porque no se están dando cuenta que se necesitan también, que está bien, que está perfecto, porque es eso lo que tienen que hacer. Y entonces piensan que son una pareja diferente, de hecho lo son, pero siguen con el concepto de pareja, es decir, los dos serían parte de una entidad y se necesitan para completar ese fragmento, creen que lo necesitan, porque no se necesita. Repito, hasta este segundo puedo decir esto. Un segundo más tarde, una de esas personas puede tener una explosión de percepción. Entonces se da cuenta de esa separación, de que nunca necesito nada. Pero esto es muy extraño, ¿verdad? ¿Qué ocurra? Y cuanto menos, haciendo un método, cuidado. Todo método, te indica un camino, te invita a ir a algún sitio. Lo que está muy bien, porque si te encuentras mejor, aplaudamos, porque aquí se ha venido a disfrutar. Y yo, si tengo mucho calor ahí o algo me quema, pues por ahí no quiero ir. No, el camino del sufrimiento no voy a ser más fuerte por quemarme, no. Voy a estar donde yo esté a gusto y cada vez más. Eso es lo que transmite cambio de realidad, no esfuerzo y placer. Vale, eso es otra cosa. Entonces es cuando vemos, repito, a los personajes siempre identificándose con muchas identidades, con muchas, de la familia, del bien, de las tradiciones, de ser de un club, valores morales, todo. Todos tenemos algo, porque si nos miramos, todos tenemos algo. ¿De qué se trata? De que cuando ya empiezas a desconectarte, empiezas a sentirte muy raro, porque claro, no estás emitiendo en ninguna... Sí estás emitiendo, pero no estás oyendo las emisoras todas así, como que no estás bien, que no lo has pillado bien, ¿no? Y entonces el mundo, no te puedes relacionar con el mundo, porque los demás lo pillan súper bien. Y tampoco hay que buscar una emisora, cuidado con esto. No hay que buscar una emisora donde te encuentres bien, porque si la encuentras, ya la has encontrado, fantástico, no pasa nada. ¿Pero qué significaría? Otra entidad que se junta, sería otra entidad que se junta a tu totalidad, que no eres tú. Es la totalidad de esa conciencia que se está moviendo dentro de la mente subconsciente, creando entidades. Entonces estás ahí en un mare magnum. Por eso nos preguntamos tanto, ¿quién soy? Estamos tan separados y no da ansiedad, porque somos fragmentos de una totalidad, pero que ni siquiera es una totalidad cerrada, sino que siempre está siendo. Y por eso no hay reencarnación, sino es una encarnación, pero de la entidad, de los fragmentos de conciencia de la entidad, no de yo como personaje. Es que esto ya se deriva de lo que acabo de decir. No es que yo ahora me muero como Ruth y después seré Pepe. No. A lo mejor sí, podría ser, pero lo normal es que nos mezclemos en la totalidad y hagamos otras funciones. Y sobre todo cuando hemos muerto con un gran propósito. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona con un gran propósito, es decir, bastante enchufada a una entidad, muere en esta vida física, por ejemplo, Pepe, y quiere seguir con ese propósito, pero necesita, no es Pepe, es su fragmento, la entidad que él ya
a la que pertenece. Necesita más personajes para desarrollar lo que quiere, con lo cual él no va a encarnarse en una persona, se encarna en un grupo humano. En un grupo humano al mismo tiempo. Para poder realizar eso. ¿Se dan cuenta lo que estoy queriendo decir? No es uno, otro, yo, hazme mi carta, el pasado, no yo como yo solita, he hecho en mi vida, he sido millones de vidas, he pasado por todo y luego ya estoy entendiendo algo, ya me vuelvo a casa. No, no, es otra cosa, totalmente diferente. Y sé que rompe con todo, y sé que rompe con todo. Con esto no quiero decir que todo lo demás sea malo, no, por favor, no. Me resulta hasta ofensivo tener que decir eso, porque estoy siendo lo más clara que puedo. Estoy siendo lo más honesta que puedo desde donde yo puedo ser. Y el tener que justificar me parece hasta ofensivo, entre comillas. Pero es que como esta experiencia es el bien y el mal, lo que he dicho como, para los que no lo entienden. Y repito, como partas de un error, todo lo que yo digo es otro error, otro. Es otro. Entonces, hay que partir de la nada. Por eso dije, el desaprendizaje, por favor, quédate en blanco, a ser posible. Es lo que hago en los encuentros, anulación, causa-efecto. Quédate en blanco. Y todo el tiempo intentando llevar a la persona otra vez a posicionarse. ¿Qué es lo que pueden conseguir a lo mejor algunas personas? Pues nada, una información más. Algunas se quedarán como desconcertadas, pero lo que no saben es que se están desenchufando de ciertas cosas. Esto tiene mucho resultado, mucho eco en su vida, en la vida del entorno y en la vida de su totalidad y de los tres tiempos al mismo tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor las personas no se están dando cuenta en ese momento. Y hay otras que sí se dan cuenta, pero que tampoco hay que describirlo, porque si lo describe volvemos a lo mismo. Mejor es el silencio. Mejor es el silencio y seguir. Y seguir viviendo desde el no esfuerzo y el placer. Desde el no esfuerzo y el placer. Entendiendo lo que yo estoy queriendo transmitir. Bueno, pues con esto he llegado a donde yo quería llegar, que sería como el principio del fin, porque he llegado al personaje, que es el personaje nosotros. Podemos entender muchas cosas entendiendo esto. Podemos entender muchas cosas si queremos entenderlo. Yo comprendo perfectamente a todo aquel que no pueda entender esto. Pero no es que porque no pueda, porque sea tonto, repito. No. Yo puedo ser mucho más tonta que todo el mundo. Y de hecho cada vez lo soy más. No es eso. Es que que son fragmentos de conciencia enchufados a otro, es decir, que necesitan de otros fragmentos de conciencia para ser algo consciente, para tener un porcentaje de conciencia. Cuando esas personas de repente lo entienden, yo entiendo que no lo hagan, que no lo comprendan, porque están haciendo uso, están haciendo un rol que necesita la entidad. Necesita la entidad para hacerlo. Para hacer una fruta, pues necesita del árbol, pues tú eres parte del árbol. Vale, por eso yo sé que no lo pueden comprender. Y lo respeto siempre. No es que no lo tengo que respetar porque es respetable. El respeto lo tienen la dignidad, igual que la tengo yo. Lo llevamos siempre nosotros. Ahora bien, también puede ser que de repente, repito, esa persona a la que yo ahora digo, esta persona no puede comprender cambio de realidad. Esto también lo he visto. En escasos casos, pero lo he visto, que de repente tenga un clic. No tiene que pasar nada, no tiene que pasar nada malo, porque no tenemos cosas malas que nos ocurren y resulta que lo que hacen es que nos enfocamos más en la identidad para preguntarnos el por qué nos ha ocurrido eso. No tenemos ya motivos. Por lo tanto, el camino del daño, del dolor, del sufrimiento no es. Tampoco es el camino del disfrute.
y del placer y tal, porque ese es otro camino de, quiero decir, de la entidad. No es ni una cosa ni otra, es la lógica pura. Aquí estoy bien, ahí tengo un poco más de calor, pues estoy aquí, que aquí tengo menos calor. Y no funcionar con el esfuerzo, porque eso lo llevamos en el ADN, la lucha. Es mejor pasarlo mal porque después voy a apreciar lo que es la vida. La vida es un campo de batalla. Vamos a cambiar eso también para nuestros hijos. Al menos vamos, ahí así que digo algo bastante más práctico, ¿no? Para todo el mundo. La vida no es una lucha, la vida es la obra, es lo que hay. Vamos a intentar ir por el sendero que sea menos dificultoso, no por el otro, para que nos den después un premio. Cuando premiamos a los héroes, estamos dando lugar también a premiar, por así decirlo, o a enfocarnos en el que no es un héroe. Cuando premiamos el bien y aplaudimos el bien, estamos dando lugar al mal. Esto tiene mucho que ver con la energía. No sabemos cómo funciona la energía, no lo sabemos, y saber eso es percepción. Pero bueno, cuando hay percepción no hay obra, por lo tanto hay que entender que la obra está sustentada por el 99% de la población al mismo tiempo, para ver lo que es el presente. En el presente, en el espacio, al mismo tiempo es el 99%, coma 99, porque es la mayoría. Por lo tanto, no puede ser lo que yo estoy transmitiendo una intención, no puede ser un propósito. No es voy a salvar al mundo, es que aquí no hay que salvar a nadie, a nadie. Es sencillamente percepción y quedarte quieto. Si hubiera que salvar el mundo, pues vienen pues los salvadores. Todos los personajes que hemos alabado como maestros han venido a representar la obra que el colectivo ha querido. Igual el mal, todos esos personajes han dado lugar también al mal, a personajes malos, porque hay que representar la obra, es una proyección nuestra, todo, todo. Y explico en los encuentros anulación, causa, efecto, que lo primero que tenemos que quitarnos es el fin y el propósito y el concepto que tenemos sobre el bien. Entender esto es apaga la tele y nos vamos, porque lo has entendido todo. Es que no tengo un concepto, no tengo un fin para ir a algún sitio del bien. Me posiciono, no hay camino, me posiciono. Y esto es bastante aburrido para las personas que evidentemente tienen un sentido en la vida y que quieren dárselo, o que están buscándolo porque se sienten vacías. Totalmente es aburrido. Ahora es el momento de rellenar ese vacío por medio de millones de cosas. Por medio de millones de cosas. Yo me dirijo al encontrador, al que se ha posicionado quizás hasta sin saberlo y se encuentra un poco perdido. O el que se está como posicionando, el que está queriendo pillar una emisora, pero esa emisora no existe, señores. No existe. Esta emisora no existe. Porque no es una emisora. No estoy hablando de la mente subconsciente, estoy hablando de percepción. No existe. Por lo tanto, es normal que uno se encuentre raro. Raro, porque está jugando a ser un personaje cuando sabe que es un juego. Pero el personaje tiene que vivir. ¿Qué hago? ¿Me suicido? No, por ahí no va. Por ahí no va. Por eso invito a, bueno, vamos a disfrutar. No es buscar el disfrute, como todas estas personas que... No, es lo que acabo de decir, buscar el punto donde menos daño me hagan las cosas, donde menos juicio tenga que poner, donde menos concepto y creencias tenga yo que utilizar para poder defenderme y vivir. E intentar trascender todo concepto. Cuando se haya trascendido todo concepto, llegas al último, que al final es el mismo, que es el concepto del bien y el mal. Y ahí es cuando hacemos ¡wow! Y cuando ya no somos personajes de la obra más. Es decir, digamos que, por decir un ejemplo para poder ser más explícita, es como
si hubiéramos pinchado, como si nos hubiéramos salido de la entidad, se hubiera ido un poco de aire del globito y se va a la conciencia primaria. Y hemos desinflado un poquito esa identidad y nos vamos. Pero es que no es que nos vayamos como Ruth, como Pepe, como María. Nos vamos como percepción, porque esto es un personaje. Y entender esto es trascender también el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. ¿Por qué? Lo estoy diciendo todo el tiempo. El personaje no tiene ninguna importancia. Lo dije en los primeros vídeos, creo que el primero. Si no tiene importancia, no tengo por qué tener miedo a morirme, a que yo desaparezca, porque yo no soy importante, es que yo no existo como yo. Sé que a muchas personas esto les duele y les hace mucho daño porque tienen mucho miedo. El miedo a la muerte es el primer miedo. Y esta comprensión hará que no tengas miedo a la muerte. El miedo a la muerte te ata a la obra. Te ata a la obra. No pasa nada. No pasa nada. Porque es el primer miedo. Es que, ¿por qué tienes miedo a la muerte? Tenemos miedo a la muerte porque nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestro nombre, con nuestra historia, con las personas con las que hemos interactuado, familia. Por eso es importante el no concepto. Porque para que no te identifiques con nada. Se dan cuenta que en este quinto vídeo estoy volviendo al principio. Cuando las personas comienzan a entender la percepción cambia de realidad, dice Ruth, es que estás hablando de lo mismo. Y yo de un punto es como si hubiera extendido el punto para volver a recoger el punto. Es decir, te hago ir para allá para que después vuelvas acá. Te explico unas cosas para que después veas que nada de eso habría sido necesario, porque todo es lo mismo, todo es un punto. ¿Qué es malo? ¿Qué es bueno? ¿Es ideal? Es percepción para que esté ahí. Mientras tanto, sigamos en la obra. Bueno, creo que con esto doy por finalizado esta parte, todo esto porque he desplegado la percepción y seguir hablando del personaje es ir creando también importancia al personaje. Vale, los encuentros en relación causa-efecto es el encuentro en el que yo explico el no tiempo, en el que trato de dar el no tiempo, y eso es maravilloso, es una especie, yo siempre digo, es como un orgasmo. Digamos que cuando una persona dice, bueno, estoy entendiendo esto y me llama muchísimo la atención, es muy curioso todo esto. Y la física, por ejemplo, pues todas estas cosas, ¿no? Y qué curiosidad tengo y qué impresionante todo lo que estoy aprendiendo. Y es verdad, hay bastante diversión, quiero decir, es todo ameno, una curiosidad, hay un morbo, hay algo que nos mantiene vivos. Perfecto. Pero cuando vas comprendiendo el no tiempo, comprender el no tiempo es, vas comprendiendo el no tiempo y vas adquiriendo percepción, no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Es entender, es un orgasmo. Ya no es un placer, es bastante más. Y entonces, cuando ya nos fundamos, para quien tenga miedo, digo porque aquí vivimos en el miedo, tenemos todos miedo, yo tengo miedo, tenemos todos miedo en la experiencia horizontal. Cuando nos fundimos con la conciencia es todo, es el orgasmo absoluto, como se dice, en el tiempo, que no existe el tiempo, en un presente en el espacio, y es entender que esto nunca ocurrió y que lo anulas, y estás en un orgasmo continuo. Aquí no podríamos estar, allí sí. Como conciencia, por favor, vamos a olvidarnos del personaje. Vamos a olvidarnos del personaje. Mientras estemos aquí, pues somos personajes, claro, somos importantes. Es normal y tenemos que serlo. Pero en nuestro interior hay que irnos quitando esa importancia y esa identidad. Es justo lo que la sociedad hace al contrario. Lo que la sociedad hace, es decir, te hace sentir importante. Claro,
Para que se mantenga la identidad, tú tienes que ser un consumidor de tus miedos. La nueva era hace que seas un consumidor también de tus miedos, pero no por maldad ni por bondad, sino por falta de percepción y de conciencia. Aquí todos somos malos y buenos. Unas veces más, otras veces menos, pero todos estamos en el juego. Para poder decir, esta persona es malísima, esta persona no merece vivir, esta persona yo me la cargaba, es horroroso, esto es una mala persona, tiene que haber otra que sea una bellísima persona, que represente el bien y la bondad. ¿Qué hacemos nosotros? Fijarnos en ese modelo del bien. Es lo mismo, lo siento, es lo mismo, lo estamos creando entre todos. Por eso digo, menos juicio, estar más quieto, placer, menos miedo, vamos a irnos despegando porque vamos desinflando las entidades y al desinflarlas, ¿qué aire tiene la entidad? ¿Qué aire hay en la mente subconsciente? La energía de la emoción. ¿Y qué es la emoción? La del miedo. ¿De dónde viene el miedo? De los conflictos. ¿De dónde vienen los conflictos? De las creencias, porque cuando creemos aquí, creemos en la otra, que no sabemos ni que existía. Y nos viene por la puerta de atrás y nos dan un palo. Pero yo no sabía que eso me ocurría. Ah, es que la ley de la atracción funciona. Claro, funciona en doble sentido, con lo cual no es de lo que creemos. Nos dan por los dos lados, en lo que te enfocas y en lo que estás desenfocado, para poderte enfocar. Ese es el miedo, vivimos en el miedo continuo. Pues cuando te paras, menos juicio, y vas viendo el concepto que hay detrás de las creencias hasta llegar al concepto del bien y el mal, que es el mismo. Yo diría, cualquier cosa, detrás de cualquier cosa está el bien y el mal. ¿Para qué coges atajos? Vámonos ya al bien y al mal. Pero bueno, para muchas personas es muy fuerte hacerlo así de golpe. Por eso digo, ir trascendiendo conceptos. Por ejemplo, pareja, el concepto de pareja es un concepto. El diseño original no había pareja. Por favor, es algo obvio, es un concepto. Entonces, cuando yo digo trasciende el concepto, ¿dónde está agarrado el concepto? Al bien, porque detrás del concepto de pareja está la familia, está el orden social, está el amor. Vete al bien y al mal y lo vas a ver todo. Hazlo en silencio y lo vas a ver todo. Bueno, pues doy por finalizada, que ya lo había dado hace unos minutos, este quinto vídeo finalizado, en el que he hablado del personaje. Quedaría luego lo del no tiempo, anulación, causa-efecto, pero ya eso ya lo hago a otro nivel, personas que ya han entendido esto y que quieren saber lo siguiente. ¿Qué no es lo siguiente? Es lo mismo, pero ya no se habla más del personaje. Hablar más del personaje es crear más obras, lo que he dicho antes. Hablar del no tiempo es anularlo. Y es maravilloso, me encanta. Seguimos en contacto, yo siempre estoy presente en cambioderealidad.com. Recibo muchas preguntas y resulta que está todo respondido en cambioderealidad.com. Y sobre todo está respondido en esta serie de vídeos, en Percepción, Cambio de Realidad. Todo, todo y todo. Bueno, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí también. Y espero que sigas viendo los vídeos, que si te quedas confuso los sigas viendo, porque no van a darte una revelación, pero sí te pueden abrir un canal de percepción que puede manifestarse en el tiempo, no en el momento en el que estás viendo el vídeo. Si te producen rechazo, apaga y déjalo. No pasa nada. Y no pasa nada. Si te produce atracción, bueno, sigue viéndolo. Pero no te enganches a esto. Nunca. Porque yo no te estoy transmitiendo nada que sea transmisible. Estoy transmitiendo algo, una percepción para ayudarte a decir, bueno, esto lo puedo entender, esto me está ocurriendo, y ayudarte a desenchufarte de la identidad. ¿Cómo? Como percepción, no como bien o mal a la humanidad. No, por ahí no va. Como personaje que percibe. Y ya acabo diciendo que cuando un personaje percibe en su totalidad y se funde con la conciencia,
se lleva a todos esos fragmentos de los que ese personaje ha hecho uso, o a esa entidad que ha hecho uso de esos personajes para poder ser. Esa es la percepción, anula todo. Anula todo. Muchas gracias por seguir ahí y seguimos en contacto, seguimos presentes y actualizándonos en Cambio de Realidad. A disfrutar. Hasta luego.